Recuerden ustedes que hemos estado abordando la segunda parte o el segundo módulo de este contenido que hemos llamado el Evangelio y la Resolución de Conflictos, basado en el libro de Kate Sandi, y que tiene que ver con cómo aplicar los principios del Evangelio a la resolución de conflictos o a resolver los conflictos que se presentan en nuestra vida desde una perspectiva bíblica. El primer módulo consistió justamente en cómo glorificar a Dios, en cómo poder nosotros dar gloria al Señor en medio del conflicto, cómo podemos ver la soberanía de Dios, cómo podemos vernos a nosotros mismos a la luz del conflicto y sobre todo cómo podíamos ver desde nuestra perspectiva de Dios a nuestro prójimo en medio del conflicto. Entendíamos también en ese módulo que la resolución de conflictos dependía muchísimo de nuestro entendimiento de Dios, porque nos ayudaba a ver el conflicto como una oportunidad. Si entendíamos que Dios era soberano y que Dios es bueno, entendemos que Él de alguna manera nos está dirigiendo a través del conflicto y permite en cierto sentido el conflicto para algún provecho en nuestra vida. Y luego hablamos acerca de esta segunda parte, que es donde hemos estado ya. Y en esta segunda parte empezamos a hablar acerca de cómo yo empiezo a mirarme dentro, cómo empiezo a trabajar en sacar la viga de mi propio ojo antes que mirar la paja que está en el ojo del hermano. Vimos también que debíamos partir de hacer una evaluación correcta del conflicto, y luego de hacer una evaluación correcta del conflicto, que consistía justamente en ver cuál es mi papel en el conflicto, el llamado es a examinar las causas del conflicto. Vimos que había dos causas para el conflicto, básicamente. La primera, que eran las causas materiales, y la segunda, que son las causas personales. Que las causas materiales tienen que ver con asuntos externos a nuestras actitudes y a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Son cosas que están fuera de nosotros y, como su nombre lo indica, son materiales. Y las causas personales, que tienen que ver ya con nuestros sentimientos, con nuestras intenciones internamente, con nosotros mismos. Y veíamos algunas frases que nos ayudaban a identificar cuando estábamos frente a un conflicto de una o de otra naturaleza. Por un lado, hablábamos acerca de las personales que nos ayudaban, o preguntas que nos ayudaban a ver que estábamos en un conflicto personal. Me duele que me hayas mentido, ella es obstinada e irracional, no me gusta la forma en la que siempre me critica, es decir, cosas que están involucrándonos en nuestros sentimientos. Dijimos también que normalmente las causas materiales se resolvían a través de la mediación, pero las causas personales a través de la reconciliación. Que si había una causa personal, yo debía estar dispuesto a caminar hacia la reconciliación mediante la confesión y la corrección amorosa y posteriormente el perdón. Nos estamos concentrando justamente en ese tipo de conflictos, los que son provocados por causas personales o los que tienen motivos personales. Veíamos también que había una situación difícil, y es cuando las causas se mezclan, es decir, cuando causas materiales involucran causas personales, o al revés, cuando causas personales terminan derivándose en causas materiales. Dimos algunos principios también sobre qué hacer cuando esas causas se mezclaban. Dijimos, número 1, dejar de incorporar nuevos temas, es decir, parar allí. Número 2, identificar los primeros temas personales, o sea, cuáles son las cosas personales que están involucradas. Hablamos también de los detalles secundarios, es decir, cuáles son las cosas secundarias que se están derivando de esos problemas primarios, y que una vez puestos en orden, entonces podíamos empezar a decidir qué pasos dar para la resolución del problema. Sin embargo, la pregunta más importante que debemos hacernos en medio de un conflicto, y antes de saber si definitivamente yo quiero, el conflicto debe continuar, la pregunta debe ser, ¿vale la pena pelear por esto? Es decir, ¿vale la pena irme a un conflicto? ¿Vale la pena considerar el tiempo, el desgaste, todo lo que eso involucra? Y dimos algunos principios para evaluar si definitivamente valía la pena o no ir a un conflicto. La primera cosa que vimos para evaluar eso, si valía la pena o no ir a un conflicto por causas personales, es, ¿puedo pasar por alto ofensas menores? Es decir, ¿es una ofensa que puedo pasar por alto? Y evaluamos la base bíblica de pasar por alto y también algunos principios para pasar por alto las ofensas menores. Y luego vimos también que debíamos verificar nuestra actitud en el conflicto y cambiarla, porque posiblemente habían pecados en nosotros que estaban provocando ese conflicto. Así que antes de hacerlo más grande, o sea, antes de ir y definitivamente enfrentar el conflicto, yo debo verificar mi actitud. Y vimos 5 actitudes que debíamos verificar basadas en el pasaje de Filipenses 4,
del 2 al 9, donde el apóstol Pablo corrige el conflicto que había entre Evodia y Síntique. El primero, alegrarme por el conflicto, que explicábamos en su momento, que no era propiamente estar muerto de risa porque estoy en un conflicto, sino simplemente entender que Dios está permitiendo eso y que hay un propósito y que puedo estar gozoso incluso en medio de un conflicto. Dos, que la amabilidad fuera evidente, es decir, que nos condujéramos de manera amable, que no usáramos nuestras palabras para herir, que fuéramos muy cuidadosos en la manera en que estamos usando nuestras palabras y cómo nuestra actitud puede estar llevándonos a hacer que el conflicto sea creciente. Lo otro, reemplazar la ansiedad por la oración. Repito, todos estos principios son extraídos de Filipenses 4, del 2 al 9. Para quien llegó a esta clase, que siente que voy muy rápido, lo que estoy haciendo es un resumen. Para ver la clase pasada, debe ir al enlace que está en el canal de YouTube. Y eso es más para ubicarnos que estamos aquí. También basado en Filipenses 4, del 2 al 9, hablábamos acerca de reemplazar la ansiedad por la oración, como ya dijimos. Ver las cosas como son, es decir, a medida en que reemplazamos la ansiedad por la oración, vamos a estar más listos a seguir a la cuarta instrucción, que es desarrollar una visión más precisa de los demás. A veces el hecho de estar ansiosos en medio de un conflicto nos hace ver a los demás como si ellos estuvieran inmersos en un plan de odio contra nosotros, y eso distorsiona nuestra visión del otro. Esas son actitudes que podemos corregir y cambiar. Y finalmente poner en práctica lo aprendido, que es a lo que nos llama la escritura en ese pasaje de Filipenses 4, del 2 al 9. Todos estos principios extraídos de ese texto son principios relacionados con la conducta. Así que hasta ahora hemos visto dos actitudes o dos mecanismos que podemos usar para evaluar si vale la pena o no ir a un conflicto. El primero es, ¿puedo pasar por alto esa ofensa? Es decir, es una ofensa menor que simplemente puedo cubrir. Y el segundo es, hay una actitud que debo revisar en mí, que debo cambiar, que seguramente pondrá fin al conflicto. Esa era la segunda pregunta. Ahora, hoy, y donde quedamos la clase pasada, vamos a revisar este aspecto que tiene que ver con evaluar el costo que tiene irme a ese conflicto. Y esto es un punto importante, porque otra forma de evitar conflictos innecesarios es considerar el costo del conflicto no resuelto. De nuevo, recuerde que lo que estamos haciendo es evaluar algunas cosas que nos van a ayudar a saber si vale la pena o no irme a un conflicto. ¿Puedo pasar por alto la ofensa? ¿Hay alguna actitud que pueda revisar y cambiar que tal vez ponga fin al conflicto y no tenga que ir a él? O que tal vez evite que haya un conflicto. Y lo otro es, ¿qué tan alto es el costo de este conflicto? La resolución rápida de conflictos, considerando su costo desde el inicio, no solo evita pérdidas emocionales y financieras, sino también lleva a una liberación sabia y duradera. Los conflictos generalmente son mucho más costosos de lo que esperamos. Y aquí creo que hay abogados entre nosotros, ¿verdad? Un abogado sabe eso. Los abogados, ellos no se hacen expertos en conflictos, ellos deben hacerse expertos en reconciliar, en buscar que las partes se reconcilien para evitar que el sistema se colapse, para evitar trámites innecesarios y además para que les paguen más rápido. Ricardo obviamente me dará la razón en ese sentido. Entonces, muchas veces los abogados lo que te dicen es, mira, aquí lo mejor es arreglar porque este conflicto, este caso se te va a ir a 3, 4, 5 años, posiblemente eso te mueres tú y todavía no se ha resuelto, así que lo mejor es llegar a un arreglo. Entonces, hay áreas de resolución en el derecho, en la jurisprudencia, que es en la rama del derecho, de lo legal, que es siempre más preferible el arreglo, el acuerdo, antes que irse a una pelea interminable. Eso es un principio incluso mundano, o sea, digamos, es un principio que uno diría de la sabiduría popular, pero que tiene mucha relevancia para nosotros en el Señor. Los conflictos, como les digo, son costosos. Y ojo, no solo en el sentido del dinero o del tiempo que se invierte a veces en un conflicto, sino incluso en el tema emocional. Hay un costo emocional involucrado en el conflicto que a veces sale carísimo. Yo no sé si usted conoce el caso de personas que empezaron con un conflicto que era una tontería y definitivamente no lo resolvieron no lo resolvieron definitivamente cuando era oportuno, sino que le fueron dando larga y larga y larga y larga,
Y ese conflicto se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y se le fueron montando cosas y cosas y cosas y cosas hasta que ya no había forma de repararlo. Y es porque en la medida en que pasa el tiempo, el conflicto se va haciendo cada vez más pesado. Las disputas no resueltas pueden consumir grandes cantidades de tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú quieres contratar a un abogado por una hora, eso te está costando como 500 o 1000 dólares, dependiendo del abogado. Una hora. O sea que ya de entrada, cuando a ti te hablan de una demanda en el contexto de los Estados Unidos, tú dices, yo no quiero ir a juicio. Porque tú sabes que te vas a gastar un montón de dinero, de energía y de tiempo. Y deja a uno espiritual, emocional y económicamente exhausto. Y lo peor de todo es que mientras el desacuerdo está sin resolver, existe el potencial de un mayor daño en una relación. Y esa es una de las razones por las que el Señor Jesucristo ordena que debemos resolver nuestros conflictos rápidamente. Si tienen su Biblia en su casa, miren lo que dice Mateo 5, 25 y 26. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Mateo 5, 25 y 26. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel mientras se desarrolla el proceso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues un último céntimo. En otras palabras, arregla con tu adversario antes de ir a juicio, porque te puede salir costoso. El simple hecho ya de ir a la cárcel te va a hacer un problema. Como bien comenta Diana aquí, es mejor un mal arreglo que un buen negocio por ganar, dice Ricardo, ¿verdad? Es mejor un mal arreglo que un buen negocio por ganar. Eso es una máxima del derecho. Por eso siempre se busca que las partes involucradas se reconcilien. Así que, como les dije, los conflictos no resueltos pueden llevar a distintos tipos de cárceles, donde estoy haciendo aquí comillas, cárceles, y pueden exigir pagos que nunca anticipamos. Además de robar tiempo, propiedades, dinero, los conflictos prolongados pueden dañar sus relaciones y destruir su reputación. Miren que en esos versículos que leímos vemos claramente la instrucción del Señor Jesucristo, pero también Salmo 73, 21 exhorta sobre eso y dice: cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. La hostilidad continua puede destruirnos por dentro y dañar incluso nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no aplacen la reconciliación. Traten de ponerse de acuerdo, cuanto más rápido, mejor. Así que miren 4 cosas que debemos mencionar acerca del costo del conflicto. El primero, ya lo dijimos, es que los conflictos no resueltos son costosos. Y esos costos es tiempo, en energía y en dinero. A veces pensamos que costos es simplemente en relación a dinero. Pero en realidad, la máxima inversión que nosotros a veces hacemos en algo es de tiempo, porque el tiempo no se puede comprar. Uno no compra tiempo en la vida. El tiempo que se gasta, se gasta. Y muchas veces conflictos nos llevan a consumos de tiempo que son irrecuperables. Por otro lado, lo mencionamos también en el principio, la resolución rápida es el consejo del Señor. Resolver los conflictos evita el daño a largo plazo de las relaciones. Y por otro lado, debemos tener una conciencia de esos costos. Es crucial calcular el costo del conflicto desde el principio. ¿A qué me va a llevar esto? ¿Cuál es el costo? ¿Qué tan largo va a ser? ¿Qué tanto va a durar? ¿Cuánto tiempo voy a estar involucrado en esto? Y finalmente, liberación en la resolución. Resolver rápidamente trae liberación y evita consecuencias negativas a largo plazo. Aquí el gran consejo es, o el gran principio es, no dejes que los intereses de una deuda de reconciliación te consuman. Si estar en conflicto con alguien es como un préstamo, diríamos que la tasa de interés es del 70%.
Es decir, que cada día que pasa tú estás acumulando más y más y más y más y más y más y cada vez es más difícil el esfuerzo que vas a tener que hacer para, para lograr la reconciliación. Entonces es vital, es importante que entendamos que entre más rápido procedamos a la resolución del conflicto, menor gasto vamos a estar invirtiendo. Y si tú estás en un conflicto ahora mismo, yo creo que esto es un principio sabio. Yo no sé cuánto tiempo llevas ya invertido ahí, pero yo te diría, cada tiempo, cada minuto, cada momento que pase, está haciendo que ese conflicto sea más caro, más costoso en muchos sentidos y que la resolución sea mucho más fácil o perdón, mucho más difícil de alcanzar. Así que fíjense, aquí hay una cosa que queremos resaltar, ¿verdad? En cuanto al tema del costo, además, y es en el área, por ejemplo, del laboral. ¿No? Muchas veces vemos que tú puedes ver a veces que empleados y empleadores empiezan a entrar en una disputa y conflicto por algún derecho. Y entonces dice, mira, es que tú necesitas pagarme esto y se te ofrece un arreglo. Hay momentos en los que tú dices, no, yo prefiero ir al derecho porque el arreglo que me están ofreciendo no es justo. Entonces parece que hay unas garantías ya dadas y tú haces el cálculo. Y ahí es donde está el asunto. ¿Cómo sé que me voy a ir a un conflicto o no en razón del costo? Bueno, cuando evalúas el costo. Cuando tú sabes que definitivamente te va a costar mucho tiempo, mucho desgaste emocional o mucho dinero. Pero ¿saben qué sucede? Incluso eso pasa mucho en el ámbito laboral y hasta a veces de las relaciones. Que algunas personas, aun cuando calculan el costo y ven que el costo es altísimo para el conflicto y que si ellos deciden reconciliarse, en realidad lo que pierden es prácticamente nada. Hay personas que dicen, de todas maneras me voy a ir al conflicto. Porque aquí lo que está en juego no es la plata, es mi dignidad. Aquí lo que está en juego no es el dinero, es mi reputación. Aquí lo que está en juego es porque nos sentimos ofendidos personalmente. Estaba viendo ahorita una noticia en Twitter. Un turista en Cartagena denunció a un taxista porque la carrera debía costar 10,000 pesos. Era de noche y el taxista estaba cobrando 12,000 pesos. Entonces el turista, enojado, saca su teléfono y empieza a discutir con el taxista. Cóbrame lo que es. Y el taxista le dice, pero tú eres un líchigo, son 2,000 pesos, es la tasa de recargo de noche. Él empieza a explicarle. Y yo estaba pensando en la clase de hoy porque decía, no es tanto los 2,000 pesos lo que el turista está reprochando. Parece que él lo que está reprochando es el acto del taxista de ir y de aprovecharse de él. Pero el punto aquí es, ¿cuánto estaba perdiendo el taxista con exponerse de esa manera en el conflicto? ¿Y cuánto perdería el turista? El turista perdería a lo sumo 2,000 pesos. El taxista estaba perdiendo a lo sumo su reputación. No sé si después de la denuncia hasta su tarjeta de operación. Pero la irracionalidad los estaba llevando ahí a una situación en la que ambos estaban perdiendo. Uno, dignidad, reputación, popularidad, porque tenías que ver los comentarios que habían. Ese turista es un líchigo, como... y todo el mundo, unos a favor, otros en contra, porque al final todo esto se convierte en una tribuna en la que todo el mundo empieza a opinar, pero quienes más estaban perdiendo eran los dos que estaban involucrados ahí, y el corazón de la pelea, al parecer, era que nadie estaba dispuesto a ceder 2,000 pesos, medio dólar, para los que nos ven en otro país. Medio dólar. Es absurdo cómo a veces la irracionalidad, el orgullo, la arrogancia, el sentirnos a veces que estamos perdiendo tanta dignidad, nos lleva a embarcarnos en conflictos ciegamente que terminan por acabarnos por completo. Hay gente que a veces se ha ido a un conflicto, ha invertido toda su riqueza. Se están pasando la... No, 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 no. No, ahí está, ahí está. Ustedes están viendo la diapositiva, ¿no?
Es que todavía no he pasado el punto, Kelly. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces como que yo no quiero perder, es mi dignidad, es mi reputación, y se embarcan en la pelea, así tenga que, yo voy a ganar esto, así sea lo último que haga. Como decía Gargamel, el de los pitufos, aunque sea lo último que haga, lo último que haga. Yo no voy a perder esta pelea. Mis hermanos, los creyentes no debemos actuar de esa manera. Debemos ser racionales, hacer la pausa, pensar, evaluar, echar lápiz. A veces los conflictos nos ciegan y no nos damos cuenta cuánto estamos perdiendo ahí. Echar lápiz y hacerlo, ¿verdad? Va a ver que muchos de esos conflictos a veces, solamente con evaluar el costo, ya... Voy a poner un ejemplo más cotidiano. Una pareja se van de viaje, de vacaciones, 5 días, esposo y esposa, dejaron hijos en casa, todo dispuesto, un año planificando, isla, hotel pagado, todo. Y antes de subirse al avión, el esposo le pregunta a la esposa, ¿tú me subiste el corta uña? Y ella dice, a mí se me olvidó el corta uña. Y la presto barba, ay, se me quedó en la mesa. En ese momento, yo tengo que evaluar el costo. Yo digo, si yo me voy a un conflicto por esto, ¿qué sería? Escenario 1. Eso es lo que yo siempre digo. Siempre es el mismo problema. Cada vez que vamos así, a ti se te quedan las cosas. ¿Cómo uno puede estar pendiente de lo mío? Claro, pero si fuera algo tuyo, ahí sí se va el avión y yo estoy todavía. Pero es que, claro, por eso es que tu mamá también es así. No te metas con mi familia. Aterrizó el avión. Distanciamiento total. Llegaron al hotel, una cama para cada uno. Costo del conflicto. Se perdieron las vacaciones. Se perdió esa platica. Se arruinó el viaje. Escenario 2. Se quedó la presto barba. Se quedó el corta uña. Yo reflexiono. Costo de una presto barba. 15,000 pesos para poner una Gillette Max Steel con mango de agarre y aloe vera en la punta. 15,000 pesos. Póngale 20 que viene en paquete de 3. Corta uña. JGB, el grande. 5,000 pesos. Costo de asumirlo. 25,000 pesos. Pero disfruto el viaje. ¿Sí o no? Principio práctico. Principio práctico. Detente y evalúa el costo. Evalúa el costo. Entonces, fíjate que a veces nos vamos a la guerra por conflictos porque no tenemos la racionalidad. No nos tomamos la pausa para saber si vale o no la pena. No nos estamos haciendo la pregunta, ¿voy a irme a la guerra por esto? ¿Qué tan costoso me sale? Muy bien. Vamos a ir ahora al último punto de estos principios, que es ¿qué pasa cuando lo que está involucrado son mis derechos? Para repasar un poquito qué estamos haciendo respondiendo a esta pregunta. A esta pregunta que es crucial. ¿Vale la pena pelear por esto? Y estamos viendo 4 cosas que nos ayudan a responder eso. ¿Puedo pasar por alto esa ofensa? Número 1. ¿Puede haber alguna actitud que yo pueda cambiar antes de ir a ese conflicto? Número 3. ¿Qué tan costoso me va a salir irme a ese conflicto? ¿Qué tan costoso? Y número 4. Entonces, ¿qué hago con mis derechos? ¿Qué tal si en el conflicto lo que se me está vulnerando son los derechos? ¿Qué debería hacer? Esa es la pregunta que planeamos responder en lo que sigue. La pregunta que sigue siempre es, ¿y mis derechos? ¿Qué pasa si lo que está en juego son mis derechos? Algunas personas se resisten a pasar por alto las ofensas y a arreglar disputas argumentando lo siguiente. Yo tengo mis derechos y no sería justo dejar que esa persona se salga con la suya tan fácilmente. Yo sé que usted nunca ha dicho eso. Usted es una persona pacífica, pero no sé si lo he escuchado alguna vez en un escenario. Esto no es nada. Yo no estoy peleando por eso. Estoy peleando es por mi derecho. Y usted detrás de eso lo que hay es un conflicto
enorme, pero enorme. Cada vez que usted puede escuchar ese comentario, pregunte, miren lo que está en juego aquí. Cuando una persona dice, ¿dónde están mis derechos? Él está diciendo, aquí se debe actuar con justicia, no con misericordia. Esto no es de pasar por alto, esto es de lo que es justo. Eso es lo que está detrás de esa declaración. Ahora, piense por un momento, ¿dónde estaría usted en la eternidad si Dios hubiese decidido actuar con nosotros con justicia y no con misericordia? ¿Dónde estaría? Yo creo que la respuesta es obvia. Todos estaríamos condenados en el infierno. Dios pudo haber actuado con justicia y reclamar el derecho, porque nosotros violamos la ley. Pero Él decide, en su gran amor, actuar con misericordia. Y esa es la pregunta que el creyente, o esa es la cuestión a la que el creyente debería llegar. ¿Aquí voy a actuar con justicia o voy a actuar con misericordia? Esa es la decisión. Ahora, lo cierto es que podría ser que sea algo injusto en realidad a los ojos de Dios. Y de hecho, a veces hay cosas que son injustas delante de los hombres, aunque tal vez, o justas delante de los hombres, aunque delante de Dios no lo sean. Y ahorita vamos a explicar eso. A veces yo puedo estar ganando un derecho, pero puedo estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Yo puedo estar teniendo la razón desde la perspectiva de la justicia y estar yendo en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y ahora voy a ampliar eso. Pero eso hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros cómo debíamos proceder. Él dijo, procedan siempre de acuerdo con la compasión. Lucas 6:36 dice, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y ojo, compasión no es actuar humillantemente frente al que nos ha ofendido, o al que nos debe algo, o al que nos ha violentado en algún derecho. No es decir, ¿sabes qué? Déjalo así. Yo soy tan bueno que déjalo así. No me debes nada. Ya, déjalo así. No. Eso no resuelve el problema. Es que definitivamente yo estoy decidiendo no usar mi derecho con el propósito de resolver un conflicto. Es un error pensar que los conflictos son estrictamente un tema de derecho, cuando en ocasiones puede ser de algo mucho más elevado, como el amar o guardar la reputación del Evangelio. Muchos conflictos surgen o empeoran porque las personas usan sus derechos incorrectamente. Por ejemplo, un líder de iglesia puede usar su autoridad despóticamente. ¿Pueden los líderes pastores de la iglesia ejercer autoridad? Claro que sí, pero se puede usar ese derecho para el mal. Los miembros pueden usar los estatutos de la iglesia para manipular a toda una congregación y decir, mira, lo que pasa es que aquí la acta de la asamblea dice, los estatutos dicen que la iglesia debe reunirse 3 veces al año. Nosotros nos estamos reuniendo 4. Eso es ilegal. Vamos a demandar eso y disolvemos esa iglesia. Es legal, por supuesto, pero es bueno. Esa es la pregunta. A veces es posible evitar obligaciones o responsabilidades morales invocando la falta de evidencia. Tú me diste tu palabra, sí, pero no hay prueba de eso. No tienes prueba. Efectivamente, si no hay prueba, no hay delito. Pero tú diste tu palabra. Puede que el derecho te ampare, pero moralmente estás comprometiendo el evangelio. Entonces fíjense que a veces no necesariamente lo que es legal es correcto delante de Dios. Así que esto no es un tema de si tengo o no tengo derechos. Esto es un tema que va mucho más allá, es obrar de acuerdo con lo que es correcto, lo que el Señor ha demandado en su palabra. A veces pasa con algunos empleadores o empleados, irse a la minucia, a la letra pequeña del contrato, con el propósito de perjudicar al otro, obviando la misericordia. ¿Podemos reclamar derechos? Sí, pero tenemos que ver qué tanto estamos perdiendo
en cuanto a la persona, en cuanto a la reputación del evangelio, etcétera, etcétera. El evangelio nos enseña que de haber obrado Dios siempre con la justicia, nosotros nunca habríamos alcanzado misericordia. Y lo que dije hace un momento, algunas cosas pueden ser legales y no necesariamente bien vistas delante. El aborto es un ejemplo de eso. Hay países donde el aborto es legal. Pregunta, ¿es legal? Si tú dices, bueno, es legal, pero ¿está bien delante de Dios? Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay una enmienda, la quinta enmienda, que dice que si tú decides algún día no declarar, nadie te puede obligar a si hayas sido testigo ocular de algo. Tú dices, me apego a la quinta. Es como que no quiero opinar, no quiero decir nada. Nadie te puede obligar a hablar. Pero está correcto eso, sabiendo que tú eres testigo de algo que se hizo mal. Cuando el ejercicio del derecho le permite eludir una responsabilidad moral o sacar provecho injusto de otros, usted no ha actuado justamente a los ojos de Dios. Mire esa frase. Cuando el ejercicio del derecho le permite eludir una responsabilidad moral o sacar provecho injusto de otros, usted no ha actuado justamente a los ojos de Dios. Así que esto es una pregunta que tiene que ir mucho más allá de si es legal o no. Miren lo que dice Antonín Scalia, que creo que ya lo citamos aquí en algún momento. Fue un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Él murió en el año 2016 y era un hombre muy claro en sus opiniones y además un conservador. Él dijo lo siguiente: lo que es legal no siempre está bien. Confundir ambos conceptos es especialmente fácil para los que hablamos en inglés, porque usamos la palabra right para referirnos tanto a la legalidad como a la corrección moral. Decimos, tengo derecho a reclamar la quinta enmienda y rehusarme a contestar preguntas acerca de una posible actitud criminal, aun cuando las consecuencias de ejercer ese derecho puedan hacer que una persona inocente sea condenada. Lo que les explicaba ahorita, la quinta enmienda es decidir no hablar. Entonces tú puedes decir en un tribunal, me apego a la quinta, pero ¿qué pasa cuando tú eres el único testigo de un homicidio y que un inocente va a ser condenado? Tú dices, no, me apego a la quinta, tengo el derecho, pero ¿está bien? ¿Es correcto? Esa es la pregunta. Ejercer dicho derecho ciertamente está mal. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo renunciar a un derecho y cuándo no? Porque, ojo, no siempre reclamar un derecho está mal. Hay veces que sí, que efectivamente hay una violación de un derecho y hay que reclamarlo. Por ejemplo, el empleado que trabajó durante el tiempo que dice la ley, que cotizó las semanas en pensión que dice la ley, pero la empresa no quiere darle su derecho a pensión. Estamos hablando de que es su futuro. Él no está peleando nada por lo que no haya pagado. Entonces no va a decir, yo tengo ese derecho, pero le voy a dejar esa plata para no irme a un conflicto. No, porque al final está en juego muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo renunciar a un derecho para que al final yo no tenga que ir al conflicto? Los derechos no son algo que uno merece y posee para su propio beneficio. Más bien son privilegios dados a usted por Dios. Y quiere que los use, esta palabra es clave, para gloria de Él y para el beneficio de otros, especialmente ayudándolos a conocer a Cristo. Miren esto. ¿Para qué son los derechos? No son para mi beneficio. Son privilegios dados por Dios que quiere que usemos para la gloria de Él y para el beneficio de otros. Esto es importante en esta cultura de derechos en la que vivimos actualmente. Todo el mundo tiene derechos. Hay derechos inventados, todo lo que usted quiera. Y hay derechos naturales que se conocen como derechos naturales. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la defensa de esos otros tres derechos. Eso es lo que llamamos derecho natural. Pero hay otros derechos que se conocen como derechos positivos, que son derechos que surgen de acuerdo con la necesidad de la sociedad. Y entonces empezaron a surgir una cantidad de derechos. Derecho al agua, derecho a la vivienda digna, derecho a esto, hoy en día hay derecho hasta para abortar. Y van a seguir inventándose derechos. Entonces tenemos que entender qué es lo que es un derecho a la luz de la palabra de Dios.
Cuando estamos hablando de un derecho natural, cuando estamos hablando de un derecho de otra naturaleza, etc. Y en ese escenario debemos hacer una evaluación. De acuerdo con el ejemplo que vemos en 1 Corintios del 6 al 9, si ustedes revisan esos capítulos en sus casas, 1 Corintios del 6 al 9, vamos a ver un patrón muy interesante en 1 Corintios del 6 al 9. Si ustedes revisan, se van a encontrar que hay ocasiones en las que corresponde hacer valer los derechos, así como hay veces que deberíamos dejarlos de lado. En esta carta, Pablo trata varios temas de derechos en los capítulos del 6 al 9. Por ejemplo, en el capítulo 6 habla de los derechos legales, versículos 1 al 8. ¿Qué pasaba ahí? Acuérdense ustedes que los hermanos de Corinto tenían una obsesión con el tema del litigio y se demandaban entre ellos con el propósito de ir y hacer alegatos públicos para ver quién sabía más. Y Pablo dice, eso es absurdo porque ustedes están dejando de resolver los problemas aquí para que el mundo los resuelva por ustedes. Ustedes son creyentes, tienen la sabiduría de Dios, van a juzgar al mundo. Deberían aprender a juzgar eso. Sufran más bien el agravio. Entonces Pablo habla ahí de derechos legales, que él dice, si reclamar este derecho legal va a exponer el evangelio, mejor sufre el agravio. Sufre el agravio. Pierde el derecho. Yo tengo derecho a reclamar esa plata, sí, pero hacer un alegato público hace que se comprometa la reputación del evangelio. Luego en el capítulo 7, del 1 al 40, están los derechos matrimoniales o los derechos maritales. Tiene el hombre derechos sobre el cuerpo de la mujer y los acuerdos mutuos que hay que llegar. La mujer derechos sobre el cuerpo del hombre y cómo debe haber mutuo consentimiento, incluso en el matrimonio y en todo el tipo de relación que hay. Derechos maritales. También están los derechos dietéticos. ¿Tiene la gente derecho a comer lo que le dé la gana? Por supuesto que tiene la gente derecho a comer lo que le dé la gana. Pero si este derecho que yo tengo, eso es versículos, capítulo 8, versículos 1 al 13 y capítulo 10, versículos 23 al 33. Pero si este derecho mío de comer lo que me da la gana hace tropezar a un hermano, yo voy a ceder a ese derecho. Y finalmente, Pablo habla también en el capítulo 9 de su derecho como apóstol de recibir una remuneración. Capítulo 9, del 1 al 18, Pablo habla del derecho de que su trabajo como apóstol fuera remunerado. Pero él renunció a ese derecho con el propósito de no añadirle tropiezo a la gente. Capítulo 6, derechos legales. Capítulo 7, derechos maritales. Capítulo 8, derechos de comida. Capítulo 9, derechos de privilegio, los derechos de apóstol. Y en cada uno de los casos, el apóstol Pablo muestra cómo renunciar al derecho en medio del conflicto glorificaba a Dios. En la disputa legal, por no comprometer la reputación del evangelio. En los derechos maritales, por no atentar contra la institución del matrimonio. En los derechos de comida, por no atentar contra la conciencia débil del hermano. En los derechos de privilegio, el apóstol Pablo, él renuncia a esos derechos de recibir una remuneración con tal de no ser tropiezo al evangelio, es decir, de no impedir la extensión del reino. Todos ellos están involucrados con renuncia para proteger la dignidad del evangelio o renuncia para proteger o beneficiar a otro hermano, para no ser tropiezo. Pues fíjate que ahí se nos está dando un patrón bíblico de renuncia. Entonces yo debo hacerme estas preguntas, que son claves. Y antes de eso, miren cómo termina Pablo el capítulo 10, 31 del 11 al 1. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todo en todo, a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Una actitud de renuncia por beneficiar a otro. Ahora, las preguntas que yo debo hacerme para saber si estoy en la ruta correcta en cuanto a estos privilegios es, número 1, ejercer mi derecho honra a Dios mostrando el poder del evangelio en mi vida. Ejercer mis derechos hará avanzar el reino de Dios o hará avanzar solo mis intereses a costa de su reino.
¿Ejercer mi derecho beneficiará a otros? ¿Ejercer mis derechos es esencial para mi propio bienestar? Quiero ponerles el ejemplo que conocí de un pastor que trabajó durante años para la iglesia y recibía su salario y todo. Un día él decide dejar el ministerio. De hecho, él deja el ministerio porque se descalificó. Y como ya no podía seguir siendo pastor de la iglesia y no sabía hacer otra cosa, demandó a la iglesia. Y demandó a la iglesia por un monto altísimo, millones, de indemnización y pago de yo no sé qué y pago de prestaciones. O sea, hasta el último peso que se le paga según la ley a una persona. ¿Y saben quién llevó a cabo ese juicio? Los tribunales mundanos, con televisión y todo, incluido. Y el evangelio ahí, en el medio. Esos son los pacificadores. Esos son los discípulos de Cristo. Esos son los que renuncian a sus propiedades con tal de que el evangelio se extienda. Esos son los que no son tropiezo al mundo. Tú puedes ver eso. Ahora alguien dirá, poniéndose del otro lado, pero es que se iba a morir de hambre. ¿Y cómo iba a vivir? ¿Y por qué esa iglesia era tal cosa? Es que él nunca se murió de hambre mientras sirvió. Sí hubo provisión. Es decir, al final él reclamó y apeló a otras leyes y cosas y a todas las que pudo en un acto más de tratar de mostrar que su dignidad era válida. Y así tú puedes conocer muchísimos casos. Él ganó. El derecho falló a su favor. Pero ¿cuánto perdió el evangelio? ¿Cuánto perdió el reino? Ese es el asunto al final. ¿Quién gana y quién pierde en esa renuncia de derecho? Entonces fíjate que te puse dos ejemplos en los que se pelean las dos mismas cosas. En uno, un empleado le cobra a su empleador por sus semanas cotizadas que no le quieren pagar. Y los derechos que tiene por cosas para las que contribuyó. Y en la otra, un hombre hace rebusque de ley para tratar de reclamar unos derechos legales a expensas de desangrar la propia iglesia. O sea, cientos de millones de pesos. Entonces, uno puede ver ahí hacia dónde va cada cosa. ¿Cuánto se hubiese ganado si ese conflicto se evita y dice, mira, ¿saben qué? Yo soy consciente de esto, está bien, no deben dar nada, yo voy a estar bien, el Señor cuidará de mí, voy a buscar una manera, o tal vez llegar a un arreglo o algún acuerdo sin que tuvieran que ir a los tribunales. O sea, poder reconciliarse entre ellos, si fue su pastor por tantos años. Entonces, aquí es un ejemplo donde debemos siempre pensar si ese ejercicio del derecho va a afectar el reino o si me beneficia solo a mí y a mis propios intereses. La otra pregunta que debo hacerme, la 3, ¿ejercer mi derecho va a beneficiar a otros? O si ejercer mis derechos es esencial para mi propio bienestar. Esa pregunta es importante. Estamos hablando, por ejemplo, de que tú estás en una situación en la que si tú no tienes eso a lo que tienes derecho porque lo trabajaste, porque lo que ganaste, porque la ley lo ampara, tú y tu familia van a estar en problemas. Entonces, se puede proceder, ¿verdad? Porque tiene que ver a veces con la subsistencia misma. Pablo apeló muchas veces al derecho. Cuando en Jerusalén él iba a ser condenado, él dijo, yo soy ciudadano romano también. Me tienen que juzgar los romanos. Apeló al derecho. Y cuando vio que estaba en una instancia en la que no, Pablo apeló a otra, hasta que apeló a la instancia, la máxima instancia que se podía apelar en Roma, que era César. Pero Pablo usó el derecho para proteger su vida, el tiempo que pudo. Y mientras apelaba y apelaba, predicaba el evangelio. Cada vez que lo llevaban a una audiencia, predicaba el evangelio. Así que eso es una forma en la que nosotros empezamos a ver nuestra vida desde una perspectiva del reino de Dios y no de los derechos o de la... Sí, lo que pasa es que cuando estamos en un conflicto se nos olvida todo eso. Yo creo que les ponía el ejemplo aquí de
de a veces este tema de demandarse tan rápidamente. Es como que te voy a sacar una boleta, te voy a demandar a la fiscalía, te voy a demandar, te voy a demandar. Y eso lo que demuestra es una incapacidad para poder resolver conflictos de manera pacífica. Siempre que tú, eso se parece a cuando tú estás con dos niños y buscas pelea y cuando ves que no puede, entonces te voy a llamar a mi primo, que es más grande, pégale, pégale. Eso, así se ve. Porque a veces terminamos usando la justicia más como un instrumento de venganza o como un instrumento para que me haga reivindicar mi reputación a expensas de quien pierda el que sea. Pero mi reputación no se toca. Entonces, allí donde el evangelio, en definitiva, debe brillar. Y ya nos acercamos, como ustedes pueden ver, a la conclusión. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Vamos a ir haciendo un repaso ahora de los temas que prometimos abordar. Vimos que siempre es importante evaluar el conflicto. Es decir, ¿cuál es mi parte aquí? Y noten que fuimos como yendo de lo más grande a lo más pequeño. Todos estos conceptos, todos están relacionados el uno con el otro. Esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto, con esto, con esto. O sea, hay una cadena en cascada. Entonces, lo primero que yo evalúo es cuál es mi participación en el conflicto. ¿Qué tan involucrado estoy? ¿Soy un agente activo o pasivo? Y si soy pasivo, ¿cómo estoy reaccionando? Si soy activo, ¿cuál está siendo mi actitud? Luego, definir las causas del conflicto. Una vez establezco las causas del conflicto, sé qué es lo que está pasando, qué es lo que me está llevando a ese conflicto, entonces me hago la gran pregunta: ¿vale la pena hacer ese conflicto? Como no es fácil de responder esa pregunta, empiezo a hacer un filtro, una evaluación. ¿Puedo pasar por alto esa ofensa? ¿Hay alguna actitud que yo deba cambiar? ¿Qué tan costoso me va a hacer ese conflicto a largo plazo o al mediano plazo? ¿Y hay algún derecho al que pueda renunciar que ponga fin a ese conflicto, así yo no tenga, así yo reclame ese derecho? Esta actitud se parece: ay, no, yo decidí dejar eso así. Yo decidí dejar eso así porque yo no me voy a poner a pelear por eso. Eso es renunciar al derecho. Esta persona me debió una plata, pero tiene derecho a cobrarla. Pero claro, tengo una letra de hecho, firmada, en blanco, sin fecha. Tengo derecho a hacer uso. Pero ay, no, yo decidí dejar eso así porque quiero preservar la relación. Eso es más importante. Desde la vista del mundo, eso sería algo como: oh, él es un aprovechado. Tú eres una tonta. No debes hacer eso. Pero ¿qué si tú estás obrando con compasión? Y ahí es donde debemos asegurarnos que, con la motivación con la que estamos obrando. Porque puede ser que tú estés obrando simplemente queriendo evitar el conflicto, es decir, no escapar como en la loma resbaladiza, irte hacia un extremo de la loma. O puede ser que esté reaccionando de verdad movida por el evangelio, diciendo: mira, en definitiva, yo creo que aquí yo no quiero. O sea, si yo me voy a esta guerra va a ser difícil y mis manos son más pesadas, yo tengo más recursos, voy a hacerle daño. En definitiva, yo creo que si puedo renunciar a este derecho, voy a dejar eso así. Y voy a asumir el costo. ¿Verdad? ¿Y cómo hago para obtener la fuerza para hacer eso? El evangelio. Lo que Dios mismo ha hecho. Entonces, luego de responder cada una de esas preguntas, note que aquí en el considerar el derecho, no siempre se puede renunciar al derecho. Por ejemplo, ya vimos que había una excepción cuando mi propia subsistencia está comprometida. Ahí yo tengo que mirar a ver cómo negociar o cómo hacer el reclamo del derecho de la manera más pacífica que se pueda. Pero en todos estos casos, todo lo que buscamos es evitar que el conflicto tenga consecuencias mayores. Evitar irnos a una guerra o a un conflicto que puede potencialmente dañar o entorpecer la reputación del evangelio. Ahora sí, habiendo visto eso, vamos a ver entonces la gran conclusión de esto que hemos visto hasta aquí. ¿Cuál es la gran conclusión? Para que ustedes que toman nota allí tengan nota, tomen nota de la conclusión. Hay muchos conflictos que requieren mucho tiempo y esfuerzo para resolverse. Pero hay muchísimas más o muchísimos más que pueden ser resueltos simplemente pasando por alto ofensas menores o renunciando a derechos por el bien del reino de Dios. Por lo tanto, antes de centrarse en sus derechos, dele una cuidadosa mirada a sus responsabilidades. Antes de ir a quitar la paja en el ojo de su hermano, pregúntese:
¿Realmente vale la pena pelearnos por esto? Yo sé que es una conclusión un poco larga. Hubiese querido que fuera más corta, pero como hemos visto tantas cosas en este capítulo, creo que recoge todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si usted está en un conflicto, esta es la gran pregunta. ¿Realmente vale la pena pelearnos por esto? ¿Realmente es, cómo diríamos, es aceptable, es provechoso irnos a la guerra por esto? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que a través del Evangelio nosotros podamos meditar en cómo a través del ejemplo de Cristo podemos llevar a cabo una actitud de renuncia efectiva. Porque para cada una de estas cosas que mencionamos, necesitamos el Evangelio. Yo quiero mostrarle, por ejemplo, que para pasar por alto la ofensa, yo necesito el Evangelio para recordarme que la manera en la que yo he ofendido a Dios ha sido mucho más grande que las ofensas que yo he recibido. Y el Señor me las ha perdonado. Para yo verificar mi actitud y cambiarla, yo necesito el Evangelio. Porque yo necesito ver que yo también soy un pecador. Y que a veces mis reacciones son más pecaminosas que las que aquellos que siento que me están ofendiendo. Yo necesito el Evangelio para evaluar el costo. Porque al final se trata de ser compasivos. Y de evitar que los conflictos cosechen más amarguras que gozos. Al Señor Jesucristo reconciliarnos con el Padre le costó la vida. Y fue un costo que Él asumió con gozo para reconciliarnos con Él. Y finalmente, necesitamos el Evangelio para entender que a veces vamos a necesitar renunciar a nuestros derechos. ¿Y cómo? Pues Cristo renunció a sí mismo, a su propia vida, con el propósito de que nosotros fuéramos reconciliados por el Padre. ¿Tenía el derecho a vivir? Por supuesto que sí. Y ese es el mayor ejemplo de renuncia que nosotros vemos. Dice Romanos capítulo 5, ¿puede haber alguien que alguna vez en un acto de heroísmo dé su vida por un amigo? Pero que alguien dé su vida por un enemigo. Pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame si eso no es una actitud de renuncia. En nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas, ni pasar por alto, ni verificar actitud, ni que evaluar costos, ni que nada. Yo voy para allá, a mí no me importa. A renunciar a los derechos. ¿Y cuándo? Yo no voy a renunciar, que se olvide. Yo no voy a renunciar a mis derechos. Nos olvidamos del Evangelio, mi hermano. Pero miren cuándo necesitamos el Evangelio para resolver los conflictos. Así que bendito sea el Señor por su palabra, por las enseñanzas que nos deja en un tema tan necesario. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de grupos pequeños. Los hermanos que están en la transmisión en YouTube, si quieren, pueden copiar estas preguntas, meditar en ellas en casa.